Bienvenidos, almas católicas. Lectura número 9 del Camino Recto y Seguro para Llegar al Cielo. Ejemplo de varios estados. Hasta ahora te he propuesto, amado cristiano, el camino que debes seguir y el modo de poderte levantar si por desgracia cayeres, que es el sacramento de la penitencia. Exige, sin embargo, este sacramento mucha disposición para acercarse a él debidamente, porque de otra suerte, en lugar de levantarte, te hundirás más en la iniquidad, añadiendo a tus pecados el peso enorme del sacrilegio. Y si así, mal confesado, te acercases a la sagrada mesa, ay de ti, que otra nueva maldad cometerías. Haríaste reo del cuerpo y sangre de Jesucristo y te tragarías, como dice San Pablo, la condenación. A fin, pues, de apartarte de tan enorme delito, voy a referirte algunos ejemplos de varios estados, copiado de San Ligorio en su libro titulado Instrucción al Pueblo. Primero, ejemplo de un hombre que hacía malas confesiones y después, cuando quiso confesarse debidamente, no pudo, porque bien lo expresa el mismo Dios cuando dice: me buscaréis y no me hallaréis, y moriréis en vuestro pecado. Dice San Ligorio que en los anales de los padres capuchinos se refiere de uno que era tenido por persona de virtud, pero se confesaba mal. Habiendo enfermado de gravedad, fue advertido para confesarse e hizo llamar a cierto padre, al cual dijo desde luego: Padre mío, decid que me he confesado, mas yo no quiero confesarme. ¿Y por qué?, replicó admirado el padre. Porque estoy condenado, respondió el enfermo, pues no habiéndome nunca confesado enteramente de mis pecados, Dios en castigo me priva ahora de poderme confesar bien. Dicho esto, comenzó a dar terribles aullidos y a despedazarse la lengua, diciendo: maldita lengua, que no quisiste confesar los pecados cuando podías. Y así, haciéndose pedazos la lengua y aullando horriblemente, entregó el alma al demonio, y su cadáver quedó negro como un carbón, y se oyó un rumor espantoso acompañado de un hedor intolerable. Segundo, ejemplo de una doncella que murió también impenitente y desesperada. Cuenta el padre Martín del Río que en la provincia del Perú había una joven india llamada Catalina, la cual servía a una buena señora que la redujo a ser bautizada y a frecuentar los sacramentos. Confesábase a menudo, pero callaba pecados. Llegado el trance de la muerte, se confesó 9 veces, pero siempre sacrílegamente, y acabadas las confesiones decía a sus compañeras que callaba pecados. Estas lo dijeron a la señora, la cual sabía, ya por sí su misma criada moribunda, que estos pecados eran algunas impurezas. Avisó pues al confesor, el cual volvió para exhortar a la enferma a que se confesase de todo, pero Catalina se obstinó en no querer decir aquellas sus culpas al confesor. Y llegó a tal grado de desesperación que dijo por último: Padre, dejadme, no os canséis más, porque perderéis el tiempo. Y volviéndose de espaldas al confesor, se puso a cantar canciones profanas. Estando para expirar y exhortándola a sus compañeras a que tomase el crucifijo, respondió: ¿qué crucifijo ni crucifijo?
no le conozco ni le quiero conocer. Y así murió. Desde aquella noche empezaron a sentirse tales ruidos y fetidez que la señora se vio obligada a mudar de casa, y después se apareció Catalina, ya condenada, a una compañera suya diciendo que estaba en los infiernos por sus malas confesiones. Tercero, ejemplo de un joven. En este ejemplo se deja ver claramente aquel principio o confesión o condenación para el que ha pecado mortalmente, y que todas las obras buenas y penitencias, sin preceder la confesión, de nada sirven para salir del miserable estado de la culpa, a no ser que se tenga un deseo eficaz y verdadero de confesarse. Si entonces no se puede, la razón es evidente: el pecado mortal tiene una malicia infinita. Para curar esta llaga infinita es absolutamente necesario un remedio infinito. Este remedio infinito son los méritos de Jesucristo aplicados por medio de los sacramentos. Resulta pues que si, pudiéndose recibir los sacramentos, no se reciben, o a lo menos no se desean eficazmente recibir para cuando se pueda, jamás se alcanza el remedio, como desgraciadamente sucedió al infeliz Pelagio. Cuéntase en la crónica de San Benito de un cierto ermitaño llamado Pelagio, que, puesto por sus padres a guardar ganados, hacía una vida ejemplar, de modo que todos le daban el nombre de santo, y así vivió muchos años. Muertos sus padres, vendió todos aquellos cortos haberes que le habían dejado, y se puso a ermitaño. Una vez, por desgracia, consintió en un pensamiento de impureza. Caído en el pecado, vióse abismado en una melancolía profunda, porque el infeliz no quería confesarlo para no perder el concepto de santidad. Durante esta obstinación pasó un peregrino que le dijo: Pelagio, confiésate que Dios te perdonará y recobrarás la paz que perdiste. Y desapareció. Después de esto resolvió Pelagio hacer penitencia de su pecado, pero sin confesarlo, lisonjeándose de que Dios quizás se lo perdonaría sin la confesión. Entró en un monasterio en donde fue al momento muy bien recibido por su buena fama, y allí llevó una vida áspera, mortificándose con ayunos y penitencias. Vino finalmente la muerte y confesóse por última vez, mas así como por rubor había dejado en vida de confesar su pecado, así lo dejó también en la muerte. Recibió el viático, murió y fue sepultado en el mismo concepto de santo. En la noche siguiente, el sacristán encontró el cuerpo de Pelagio sobre la sepultura. Lo sepultó de nuevo, mas tanto en la segunda como en la tercera noche lo halló siempre insepulto, de manera que dio aviso al abad, el cual, unido con los otros monjes, dijo: Pelagio, tú que fuiste obediente en vida, obedece también después de la muerte. Dime, de parte de Dios, ¿es quizás su divina voluntad que tu cuerpo se coloque en lugar reservado? Y el difunto, dando un aullido espantoso, respondió: ay de mí, que estoy condenado por una culpa que dejé de confesar. Mira, abad, mi cuerpo. Y al instante apareció su cuerpo como un hierro encendido que centelleaba horriblemente. Al punto echaron todos a huir, pero Pelagio llamó al abad para que le quitase de la boca la partícula consagrada que aún tenía.
Hecho esto, dijo Pelagio, que le sacasen de la iglesia y le arrojasen a un muladar, y así se ejecutó. Cuarto, ejemplo de la hija de un rey de Inglaterra. Este caso es muy semejante al que antecede. Refiere el padre Francisco Rodríguez que en Inglaterra, cuando allí dominaba la religión católica, el rey Auguberto tenía una hija de tan rara hermosura que fue pedida por muchos príncipes. Preguntada por el padre si quería casarse, respondió que había hecho voto de perpetua castidad. Impetróle su padre la dispensa de Roma, pero ella permanecía firme en no aceptarla, diciendo que no quería otro esposo que a Jesucristo. Tan solo pidió a su padre que la dejase vivir retirada en una casa solitaria, y como el padre la amaba, trató de no disgustarla, asegurándole una pensión cual a su rango convenía. Luego que estuvo en su retiro, se puso a hacer una vida santa de ayunos, oraciones y penitencias. Frecuentaba los sacramentos y asistía muy a menudo a un hospital para servir a los enfermos. Llevando tal género de vida y joven todavía, cayó enferma y murió. Cierta señora que había sido su aya, haciendo oración una noche, oyó un gran estrépito y vio luego un alma en figura de mujer en medio de un gran fuego que encadenada por muchos demonios, la cual le dijo: «Has de saber que yo soy la desdichada hija de Auguberto». «¿Cómo?», respondió el aya. «Tú condenada después de una vida tan santa». «Justamente soy condenada por mi culpa», contestó el alma. «¿Y por qué?». «Sabe que siendo niña gustaba que uno de mis pajes, a quien tenía afición, me leyese algún libro. Una vez este paje, después de la lectura, me tomó la mano y me la besó. Empezó a tentarme el demonio, hasta que finalmente con él mismo ofendí a Dios. Fui a confesarme, empecé a decir mi pecado, y mi indiscreto confesor me interrumpió. «¿Cómo? ¿Esto hace una reina?». Entonces yo, por vergüenza, dije que había sido un sueño. Empecé después a hacer penitencias y limosnas a fin de que Dios me perdonase, pero sin confesarme. Estando para morir, dije al confesor que yo había sido una gran pecadora. Respondióme el confesor que debía desechar aquel pensamiento como una tentación. Después expiré y ahora me veo condenada por toda la eternidad. Y diciendo esto, desapareció con tal estruendo que parecía que se hundía el mundo, dejando en aquel aposento tal hediondez que duró por muchos días. Si esta infeliz se hubiese acercado debidamente al sacramento de la penitencia, cantaría al Señor cánticos de alabanza en el cielo, mas ahora, por su despreciable y maldita vergüenza, sirve de tizón en el infierno. ¿Y cuántas personas hay de todo estado, sexo y condición que experimentarán igual castigo si no acuden contritas a este sacramento? Ave María Purísima, sin pecado concebida.